Sí, en primer lugar, bastante sospechosa la resolución por parte de la Cámara. En primer lugar, respecto a Otilio Romano, está en una compulsa penal, está investigado por distintos delitos de lesa humanidad, está por elevarse el juicio, presentó la renuncia y no se la aceptó el Consejo de la Magistratura. En el caso de respecto de Antonio Undeiza, su hijo ha sido ministro de gobierno del gobierno de Rodríguez Sá, y bueno, y es una Cámara que está bastante cuestionada y de manera sospechosa. El último día de actividad notifica a la Cámara de San Rafael y es sospechoso que una norma de fondo que tiene que ver con este tema de la promoción industrial, que fue en la época de la dictadura, la Cámara resuelva de esta manera con un argumento bastante endeble, porque digamos la Cámara de Comercio está legitimada para actuar en este proceso porque esta norma provoca daños a los distintos empresarios radicados y afiliados a esa Cámara. Pero bueno, independientemente de esto, nosotros vamos a accionar, vamos a acompañar el accionamiento, la acción que está llevando adelante la Cámara. Hay que tener en cuenta que hay algunos fundamentos que contradicen la opinión de la misma Cámara respecto de la legitimidad activa de la Cámara de Comercio. No, toda una situación que tiene que ver, me imagino, más con un hecho político que ha querido generar la Cámara, atento a su situación precaria y de inestabilidad en ese lugar, atento al proceso de Yuri que se inicia. Por otro lado, esta resolución no está firme, con lo cual se va a apelar para llegar a la Corte Suprema de la Nación. Después seguramente van a haber acciones políticas en este sentido, porque esto es un problema de índole político, que se resuelve políticamente con algunas propuestas. La promoción industrial en un momento dado surgió para resolver asimetrías de la economía de algunas provincias respecto a otras. En esto fue cambiando, fue mutando la realidad económica argentina, y hoy no es la misma situación la de La Pampa que la de La Rioja, que la de Mendoza y la de Santiago del Estero. Tan es así que se empiezan a incorporar en este reclamo provincias como La Pampa, Santiago del Estero y Neuquén, que en un primer momento no estaban. Entonces este problema político hay que resolverlo con política, y no hay que mezclarlo en un proceso electoral con cuestiones demagógicas, sobre todo de aquellos que estuvieron en el gobierno, que gobernaron la provincia y que no resolvieron este tema de la promoción industrial. Está claro, es decir, cuando el gobernador fue Iglesias y el ministro de Hacienda fue Enrique Babaquié, no solamente no resolvieron el tema de la inequidad de la promoción industrial, siguieron teniendo beneficios las distintas provincias, sino que también adhirieron al pacto fiscal nacional presentado en ese momento por De la Rúa, provocando un perjuicio también financiero a la provincia de Mendoza. Con lo cual, en esto hay que aunar esfuerzos de todos los sectores productivos, empresariales de la provincia y políticos, para llevarlo como una bandera de discusión de política de Estado, y no como una chicana de corto plazo por el proceso electoral que se está viviendo en la provincia. Hay que saber distinguir esto y hay que discutirlo, sobre todo en un momento político donde hay provincias que todavía no han definido su destino político y donde la nación todavía no define su destino político. Y si la próxima presidenta, como nosotros creemos, va a seguir siendo Cristina Fernández de Kirchner, seguramente que va a renovar su gabinete, con lo cual también van a haber actores nuevos que hay que tener en cuenta esa situación. Ministro, ¿usted cree que esto es parte de las típicas maniobras en el marco de una coyuntura electoral? Digo, me refiero al comportamiento de sectores de la oposición aquí en la provincia de Mendoza. Eso por un lado, pero lo más sospechoso es lo de la Cámara Federal. La Cámara Federal, si hay algo que quedó claro, es que este gobierno ha iniciado acciones contundentes en contra de sus integrantes por situaciones irregulares en la época de la dictadura. Esta norma de fondo de la promoción industrial es una norma que viene de la dictadura. Es decir, que en ese sentido están actuando en la misma línea, digamos, en eso son coherentes. Lo que no son coherentes es con los fundamentos en el fallo,
donde se contradicen sobre la legitimidad que puede tener o no la Cámara de San Rafael en accionar. Así que es una situación bastante confusa y pareciera que los jueces no son mendocinos. También en el caso de Endesa está claro, no solamente que no es mendocino, sino que su hijo ha sido ministro de gobierno de Rodríguez Sá. Con lo cual mínimamente se podría haber recusado. Sí, totalmente. Ministro, el diario MDZ aclara que usted descarta la renuncia como ministro, tanto la suya como la de Ciurca, como ministro del actual gobierno. ¿Por qué se sale digo, desde los medios de comunicación a hacer este tipo de aclaraciones? ¿En algún momento estuvo en juego eso? No, él plantea, el periodista me preguntó si yo, consecuencia de la promoción industrial, iba a renunciar. Yo le dije que no, que nosotros siempre hablamos con Carlos Ciurca de que, atento a que ambos conducimos ministerios bastante complejos, en algún momento cuando se recaliente el último tramo de la campaña electoral íbamos a dar un paso al costado, porque entendemos que si uno quiere hacer bien las cosas y de manera seria, el que mucho abarca poco aprieta. Entonces ese es más o menos la cuestión, pero eso tiene que ver con una definición política, no con una cuestión de coyuntural como esto de la promoción industrial. Si el fallo hubiese sido, no se hubiese dado, o se hubiese prorrogado, o si el fallo hubiese sido otro, digamos, la situación de la permanencia o no en el gobierno de nosotros no tiene que ver con un fallo judicial, son dos cosas totalmente distintas. Eso es lo que le quise aclarar al periodista. Sí, le preguntaba porque por ahí se lo saca de contexto esto y es presentado de manera bastante amarillista. No, el periodista me preguntó de que si por este tema de la promoción industrial yo iba a renunciar. Yo le dije que ni por esto ni por lo de renta, que vamos a dar un paso al costado en el momento que se recaliente la campaña electoral, pero por una cuestión de tiempos, para no estar abarcando tanto gestión como campaña. Ministro, la última, por lo menos por mi parte, tiene que ver con esto que a través de los medios el candidato de la Unión Cívica Radical, Roberto Iglesias, ha tomado casi como una bandera, diciendo inclusive que esto se debe a una desidia, ineptitud y falta de visión estratégica de parte del gobierno provincial. Usted recién aclaraba y decía que durante el gobierno de Iglesias y Baquí esto tampoco fue tratado, pero vale la pena reiterarlo, ¿no es así? Sin lugar a dudas. A ver, ¿qué tenemos que hablar? Que en el gobierno de Iglesias tuvo que sacar una cuasimoneda como el Petrón, que no pagaba los sueldos el día 1, sino el día 15, el 20, escalonado, y encima con moneda papel, no con papel moneda. Como era el Petrón. ¿Qué tenemos que aclarar? Que sacó un bono y que endeudó a la provincia como el bono Aconcagua y que lo tenemos que estar pagando nosotros. Tenemos que aclarar de que hizo un desenganche al personal del empleado judicial y que eso derivó en una acción que seguramente la provincia va a tener que responder gravemente por esa diferencia salarial que dejaron de percibir todos los empleados judiciales. Tenemos que aclarar el recorte en algunos estamentos. Tenemos que aclarar que el ministro de Economía de la Nación en ese momento era López Murphy y provocó un ajuste en el presupuesto de todas las universidades y por ese tema tuvo que renunciar. Tenemos que aclarar de que adhirieron al pacto fiscal exigido por Duhalde en su momento. Digamos, esto es más que claro, y es más que claro que la promoción industrial del año 83 a la fecha ningún gobierno la resolvió. Por eso los mendocinos tienen poca expectativa de que se resuelva esto cuando se toma esto a nivel de encuesta. Entonces hay que trabajar seriamente y no en la coyuntura, pues estos 2 meses pasan. Esto de agosto, septiembre, octubre, y el pueblo de Mendoza elegirá quién será el próximo gobernador. Esto va a pasar. Lo que no va a pasar es el problema, con lo cual hay que trabajar, sea quien sea el gobernador en el futuro, todos juntos articulando una política de Estado. En los últimos 15 años la única política de Estado que se ha llevado en la provincia ha sido el Fondo de Transformación y el ISCAMEN. Y el Fondo de Transformación ahora Iglesias quiere crear un banco provincial, con lo cual es bastante contradictorio. Entonces en esto hay que ser muy coherente, muy serio y muy responsable. Y hay que resolverlo políticamente, no como una provincia aislada del contexto nacional. Hay que trabajarlo con la nación y con las otras provincias, porque la situación económica y financiera de cada una de las provincias es totalmente
distinto, igual que el eje productivo de cada una de las provincias es totalmente distinto. Entonces, estamos trabajando en distintas medidas fiscales para que en una mesa donde esté la nación y las distintas provincias podamos coordinar y no estemos utilizando estos remedios de sábana corta, ¿no? Porque podemos resolver el problema de San Juan y de La Rioja o Catamarca, pero generamos problemas en Santiago del Estero, en La Pampa, en Mendoza. Digo, tiene que ver analizado desde la región y no desde un caso aislado. Eso es lo que pasa, ministro, cuando se intenta provincializar en exceso la campaña y cuando se cree que defender los intereses de Mendoza es aislar a la provincia de Mendoza del contexto nacional. Exactamente, y se toma un protagonismo exacerbado y ahora hay algunos que toman como que son el paradigma de la justicia y de la defensa de los intereses de Mendoza, y cuando gobernaron no lo hicieron, así de claro. Al contrario, endeudaron y patearon el problema.